Fanny, ¿te puedo pedir un aplauso, por favor? Gracias. Te puedo dar dos. Solo necesito uno. No te los voy a cobrar. Espera. Ustedes me dicen. Pues sí. Empieza así. Claro. No me quiero ir poner enfrente de mí. Si quieres. Ok, acá. Listos. Buenos días panelistas. Gracias por atender a nuestra invitación. Pues primero que nada quiero agradecer a la Dirección de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León por brindarnos este espacio para inaugurar las actividades académicas del Festival de Jazz Nuevo León, edición 2022. No me voy a extender mucho porque hay mucho que platicar, muchos temas interesantes que comentar y pues sin más ni más, comenzamos con esta primera mesa redonda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pilar Diosdado, nuestra presidenta del comité y bueno, pues ahora ya Asociación Civil del Festival de Jazz Nuevo León, que este año 2022 se inscribe bajo el lema Jazz Will Survive. Y bueno, pues es que ha sido toda una odisea continuar con esta labor, con esta iniciativa 100% ciudadana. Y bueno, pues parte de la construcción de los trabajos que en vida iniciara Oscar González Sensei. Y bueno, pues aquí estamos justo pues preguntándonos, cuestionándonos sobre qué es lo que sigue para la cultura, para la promoción de la cultura a partir de, no solo de esta pandemia, sino de la ralentización en las respuestas de las empresas, de los medios, en lo que ha significado pues esta evolución de cosas, ¿no? Este estado de cosas. Y para eso, bueno, pues hemos reunido una mesa muy, muy interesante. Realmente estoy muy emocionada de compartir hoy micrófonos y cámaras con este grupo de periodistas porque ha sido muy, muy especial esta reunión. Vamos a tener una visión muy de el latido del sentir de la calle, de un reportero que bueno, pues se ha formado en las calles y que conoce en sí cómo late la comunidad. Está con nosotros Agustín Serna Zamarrón. Él es director de noticias de Multimedios Estrellas de Oro, jefe de información y multimedia de Multimedios Estrellas de Oro. Está con nosotros también, bueno, a quien tuve oportunidad de conocer hace 30 años y hace 30 años ya eres un reportero en Estrella en ascenso totalmente, entonces bueno, pues va a ser muy interesante conocer su visión de cómo se manifiesta o de cómo se percibe la cultura en la comunidad. Y está con nosotros también una voz con la que he crecido y con la que seguramente también muchos hemos crecido, la voz de Antonio Romo, quien nos ha informado, educado y abierto panoramas en la música, y bueno, pues gran voz de Radio Nuevo León, productor de esa estación, y bueno, pues también bienvenido. Está con nosotros Vicente Guerrero, con amplia experiencia también en el tema de las relaciones institucionales, en el tema de la promoción cultural, en diversas instituciones, también catedrático universitario, y bueno, pues también un placer que estés con nosotros. También ya lo conozco de hace tiempo, en algún momento coincidimos en la Universidad de Monterrey. Y también está con nosotros Fanny, Estefanía Romero, bueno, pues ella es directora de Bob Spots, una excelente crítica de jazz, entonces creo que tenemos una mesa muy, muy interesante para platicar el día de hoy. ¿Y qué les parece si iniciamos pues con la primera pregunta que tenemos por ahí ya lista? La idea es que, bueno, pues lanzamos la pregunta, quien quiera responder, trataremos de ser breves porque, bueno, pues queremos platicar de muchísimas cosas. Y precisamente, pues, vamos a comenzar. Y para poner un poco en contexto y de ahí arrancar, ¿a qué se dedica un periodista cultural? Tan. Bueno, voy a aprovechar que está aquí el micrófono cerca. Todos sabemos que un periodista, pues, está dedicado a informar, ¿no? El periodista está siempre dispuesto a acercar la información al público, a las audiencias, en los medios electrónicos, pues a eso, ¿no? A nuestras audiencias. Y si vamos a hablar de cultura, pues obviamente va a informar acerca de la cultura. Aquí el detalle es, y la gran pregunta siempre ha sido, ¿qué es cultura? Y ahí es en donde en ocasiones nos atoramos
o las discusiones se vuelven más largas, más profundas, porque para los antropólogos la cultura lo es todo. Para nosotros que estamos inmiscuidos en el arte, pues la cultura es eso, el arte, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, el periodista nos informa. Y si es un periodista cultural, nos informa acerca de la cultura. ¿Hasta dónde quiere el periodista cultural informarnos? Pues yo creo que depende de cada periodista y cada medio. Muchas gracias. Vicente. Sí. Bueno, un periodista cultural, incluso también, Toño, coincido con lo que comentas, pero también hace labor de gestor cultural. Finalmente, quien se hace cargo de un contenido cultural se convierte también en un gestor, o sea, es decir, tú vas con la fuente de información que está organizando un festival de jazz, que está organizando el mitote folclórico, que está organizando una infinidad de actividades que tienen que ver con el arte también, sí, pero también con la cultura en general. Entonces se convierte al final de cuentas en un gestor. Por eso traigo este libro, que si no lo conoces luego lo platicamos. Es Antología de la Gestión Cultural, Episodios de Vida, de Eduardo Cruz Vázquez, que es su coordinador. Y bueno, lo que él menciona es que efectivamente en el contexto en el que estamos, instituciones, personalidades y iniciativas que están trabajando en México para el ente cultural, para la entidad cultural, al final de cuentas el periodista responde ante eso. Entonces un gestor, un periodista cultural sí se convierte en un informador, pero también en un gestor, al ir a buscar la información, al ir a los ensayos de las compañías de danza, al ir a entrevistar al escritor que está en boga, y se convierte en algo más que un periodista, se convierte en un gestor cultural. Yo ahí lo dejo para que alguien más tome la palabra. Y para sumar un poco esos puntos, un periodista también es una persona que estudia mucho el arte, estudia mucho los significados de cultura, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a traducirle a una persona que se dedica a cualquier otra cosa de qué se tratan todas estas esferas tan interesantes, ¿no? Porque a lo mejor lo iremos desarrollando a lo largo de la mesa, pero creo que es importante reconocer que un ecosistema social saludable se compone de una fuerte, de una esfera fuerte de arte y cultura. Y el periodista es un mediador entre todos esos significados. Entonces el periodista tiene también esa responsabilidad de estar siempre estudiando, siempre sabiendo de qué está hablando para saber cómo va a comunicar todos esos temas. Antes de dar mi definición de lo que yo pienso que es la cultura y el periodismo, a mis alumnos de periodismo yo les hablo de 3 palabras mágicas en el semestre, que las vamos a combatir todo el semestre. Una es la pendejez, otra es la desinformación y otra es la ignorancia. Nosotros debemos de compartir la cultura con las personas que no la conocen o que la ignoran. ¿A qué se dedica un periodista cultural? Pues primeramente a estar informado en su día a día. Y hoy en la mañana a mí me dio mucho gusto y placer leer en los medios que una maestra de nuestra universidad ha sido convocada por la Real Academia del Reino Unido y de FIME para ingresar a sus filas. Pero también los de enfrente, el ITES, habla sobre la cannabis y sus beneficios. Hace 2-3 días el arquitecto anuncia su retirada de los medios de comunicación y anuncia su libro número 10. Y por cierto, también el problema, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Vicente Guerrero, que somos gestores, a veces somos psicólogos, somos patrocinadores, somos tutores y resuelve problemas. Ahorita me llamó mucho la atención de que en el Callejón del Beso en Guanajuato se están peleando los narradores con el dueño del balcón, porque como que no encontraron la lana, y a veces entra eso aquí. Un periodista cultural debe estar informado al día, semanal, quincenal, tener su agenda y principalmente compartirla con los que no saben. En el año del 80, cuando fue candidato a la presidencia Miguel de la Madrid,
en un parque allá por la colonia Roma, dijo que ese parque iba a ser el más grandioso en cultura, arte y las mejores expresiones artísticas, y apenas el alcalde Colosio lo acaba de renovar, lo acaba de hacer bueno. Las butacas, en aquellos años iba Ventura Cantú a llevar sus ventrílocos, iban cantantes, iba mucha gente a llevar cultura. Eso es uno de los problemas que tenemos, que a la cultura la dejamos en un rincón, porque no vende, porque no está patrocinada, y nuestra chamba como reporteros debemos de ser que esto se venda. Tenemos muchas plataformas, yo veo un área de oportunidad muy grande aquí, tenemos plataformas, si en tele nos dan poco espacio, lo meto en radio, si nos dan poco espacio está en redes sociales. A grandes rasgos es mi presentación inicial. Y justo, bueno, pues eso nos da pie a una siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que un periodista cubra tal o cual evento? Es decir, obviamente existe la convocatoria por parte de los comités, como en este caso, de las iniciativas, pero al final, ¿qué es lo que hace o qué es lo que decide? Si finalmente a lo mejor la nota que vaya a cubrir probablemente quede hasta el último en la plana del periódico, o bueno, ahora de la página de internet. Fanny, Estefanía Romero. Pues yo creo que depende mucho de los objetivos de tu medio y de tus posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, que he trabajado con un medio que yo misma fundé, pues yo misma pongo las reglas, ¿no? Entonces, para mí, yo decido cuando, pues, como mencioné, un periodista estudia, ¿no? Entonces vas tomando decisiones objetivas de qué es lo que vale la pena comunicar, ¿no? Entonces, cuando un nuevo producto o hay un acercamiento por parte de un artista, trato de investigar realmente su obra, de darle el tiempo de procesar qué es lo que está haciendo, por qué valdría la pena comunicarlo, qué es lo que nos enseña, es innovadora, ¿no? Cuando algo es innovador, yo creo que esa es de las primeras razones por las que hay que cubrir, ¿no? ¿Por qué está innovando? ¿Por qué no está copiando otro producto que ya existe? ¿No? Porque hay copias cínicas y hay un límite entre la copia y la innovación, y saber argumentar por qué pienso que esto es lo que sucede. Ahora también trabajo con otros medios, ¿no? Por ejemplo, tengo la oportunidad de publicar con Jazz Valley y con Jazz Fuel, que son medios ingleses, ¿no? Y esta otra ventana también ha sido muy padre porque son otros medios que trabajan de manera que tienen una mentalidad muy parecida a la mía, pero he trabajado con instituciones que sí te van a delimitar, ¿no? Necesito este número de palabras, necesito que cubras este evento, porque finalmente, como nos dijeron en algún punto en la carrera de periodismo, pues más allá de ti hay intereses. Entonces, pero bueno, esa es mi perspectiva como medio independiente. Adelante, Vicente. La pregunta es, ¿qué hace a un periodista cubrir a un artista o a un evento? Para mí, la experiencia que tengo, y de verdad agradezco que en el Festival de Jazz hayan incluido una mesa como esta, porque de verdad sí es necesario que se hable sobre periodismo cultural en estos momentos. Siempre, pero en estos momentos en particular, y que una actividad artística tenga esa oportunidad para que se pueda dialogar en torno a este periodismo de cultura. En mi experiencia, lo que yo puedo decir es que si tú ves en la programación, por ejemplo, en la extinta ahora Sociedad Artística Tecnológico, había una programación que te anunciaban desde, no sé, meses antes, toda la programación que contenía ese festival en lo particular. Entonces, pues tú vas viendo, pues mira, editora, a mí me interesa esta, y vas buscando la manera en que te asignen el evento. Es así, o sea, finalmente las redacciones todas tendrán alguna forma de trabajar muy específica, muy en lo particular, pero la que a mí me tocó es así. Si tú tienes un interés en lo particular, y vas y lo buscas, y vas y lo peleas literalmente con tus compañeros de redacción, de sección. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó buscar a Marcel Marceau, por ejemplo. Ir a buscarlo a su hotel, ir a buscarlo para no solamente tener
la oportunidad de ver su espectáculo, sino además hacer una entrevista. Así igual fuera del periodismo aquí en Monterrey, me tocó, por ejemplo, estar en Barcelona. Me inscribí a la página del Gran Teatro del Liceo en las Ramblas, en el área de prensa, y ahí tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar, de estar en una rueda de prensa con Pina Bausch. Grandes personalidades que al final de cuentas no lo vas a tener a tu alcance, yo creo que jamás, si no tuvieras esa oportunidad de estar en el gremio del periodismo, ¿no? Entonces, es un poco, sí, el interés del medio, pero también es el interés de la persona. En este caso, pues han habido oportunidades que yo creo que mucha gente han aquilatado y aquilatan actualmente, pues para estar frente a un artista o a un evento en particular. Yo aquí voy a hacer una pausa y voy a comentar que yo soy bailador de folclore, y entonces antes que periodista soy bailador, y entonces eso me lo dijo una vez Rogelio Villarreal, ex secretario de Extensión y Cultura de aquí en la Uni, y sí, efectivamente, tú tienes un interés en lo particular y vas y lo buscas. Sí hay como asignaciones y las cubres, pero en la particular también hay un interés, y ese interés es el que te lleva a ir a buscar cierta actividad en lo particular para cubrir, y pues para empaparte de ese quehacer que no está del todo, ¿cómo puedo decir? Que no está del todo, se me va la idea. Luego la continúo. Concuerdo con lo de Pilar. Una cosa es lo que nosotros pensamos, en este caso, con tu medio, pues puedes hacer y deshacer, pero pues, hay intereses. Desde el momento en que hay intereses, pues como que nos frenan. Hace poco hubo un evento de historiadores y nos pidieron entrevistar a X personas solamente. El reportero se le nubló la vista y nomás entrevistó a la X persona. Y al otro día fue un reclamo de Oscar Tamés, y regañó al reportero y todo. Nos dimos un agarrón. Y al final de cuentas yo entiendo lo de él entendió mi chamba también. Y a veces entran intereses, es una nota pagada. Ante una nota pagada, ¿qué puedes hacer tú? Pues de ahí comemos. El periodista cultural, aparte de estar informado en su día a día, al cubrir el evento y todo esto, debemos de... A veces yo regaño mucho a mis alumnos cuando ya andan cubriendo deportes, otro que mete gol Guiñac, mete gol el Suazo, y van y lo abrazan. Le dije, no, tú ya no eres fan o fanático, tú ya eres periodista. Me llama mucho la atención porque una de las personas que me decía, manito, cúbreme, es Vicente Guerrero. O sea, yo entendía que él estaba desesperado porque traían a un Marcel o alguien de esa talla, y de repente, no, pues es que hay baches hoy. No, oye, espérame. Él siempre en la talacha, picando piedra. Yo lo entendía, se mandaba a cubrir a veces no. Mándame el material, lo trabaja fulano y tal, etcétera, etcétera. Una de las cosas importantes es que el periodista tiene que ser analítico y no debe ser aplaudidor, no debe andar pidiendo boletos, ni para él ni para su gente, que su medio lo patrocine, porque eso de andar pidiendo boletos para las de teatro y que para acá y que para allá, vas a todo de gratis, no se vale eso. Uno también tiene que aportar, porque a veces las compañías de teatro, las compañías de cine ocupan la entrada para sufragar sus gastos. Toda la razón. El medio debe de buscar qué cubrir o a quién cubrir. Pero también hay dificultades en cuanto a la gente que queremos cubrir. A veces no se lo permiten, a veces no nos lo permiten, a veces no se dejan. En los divos, exactamente, a eso iba, ¿no? De repente cuesta tanto trabajo entrevistar a ciertos personajes que por más que el medio te dice, vas a cubrir, vas a entrevistarlo, quiero detalles, quiero la entrevista, el personaje no lo permite. Y en ocasiones no es el personaje, en ocasiones es la gente que tiene alrededor. Me tocó con una, no voy a decir, pero ya dije una.
¿Se apellida? No, pero a lo mejor con que yo diga que una directora de orquesta hace como 5 años vino aquí a la ciudad y buscamos la entrevista, pues los filtros fueron fuertísimos, ¿no? Y nunca lo logramos, porque además tenemos una desventaja. Somos un medio público en donde yo laboro, entonces eso también representa un obstáculo en ocasiones. Eres un medio público, no hay la audiencia suficiente como para que mi personaje se exhiba en tu medio, ¿no? Pero acabamos de tener el caso, y lo voy a mencionar ahí sí, estuvo Javier Camarena en la estación, y a Radio Nuevo León, particularmente a Opus, les dedicó 1 hora de su tiempo para una entrevista en donde les puedo decir prácticamente que 50 minutos estuvo platicando, ¿sí? 50 minutos en donde la entrevistadora pues simplemente fluyó alrededor, a la par de él, ¿no? Porque él cantó, él se carcajeó, él disfrutó la entrevista, la plática. Dales contexto, Antonio, a los que están viendo este contenido, porque seguramente que Javier Camarena sí es conocido entre tú y yo. Claro, en la mesa, bueno, es que Javier Camarena estuvo aquí en la ciudad, es un tenor, actualmente, fue la semana pasada, entonces de repente uno piensa que todo el mundo está en donde debe de estar, ¿verdad? Pero efectivamente, Javier Camarena es reconocido como, ahí les va, el mejor tenor del mundo en este momento. Por su carisma, por su capacidad, por su calidad. Por no meterse en lío. Por no meterse en problemas. Pero de verdad es un gran personaje y nos dio gusto que nos dedicara ese tiempo. Pero no todos te lo permiten y no todos traen un staff que realmente sea tan abierto para decir, ese es un medio público y es el específico. Es el público que debe atender este espectáculo, ¿no? Y esa es la otra, que en ocasiones estamos acostumbrados a que cuando se menciona que es un medio público, pues es un evento, ¿verdad? Y dejamos de verlo también como un espectáculo. Los medios públicos también hacemos espectáculos y cubrimos espectáculos, ¿sí? El concierto de Javier Camarena fue un espectáculo. El concierto que ofreció Parnasos en el Auditorio de San Pedro es espectáculo. Y lo vemos de manera diferente y los públicos en ocasiones también bloquean ese esfuerzo que hacemos por promover o por realizar ese trabajo de información y de llevar esos espectáculos a las audiencias. Nomás quiero mis respetos para el Canal 28. Hace muchos años en televisión fue sumamente competitivo. Yo digo que sí lo escucha la gente. Ahí está cuando entró el bronco el asunto con Opus, que se hizo un gran escándalo, la gente los apoyó. El arquitecto Benavides por muchos años, más de 10, 15, 20 años, andaba buscando a Armand Matelar para una entrevista. Y venía a Monterrey, sí, etc. Total que un día a mí en la facultad me dijeron, oye, llévenlo al hotel y a todas partes. Y en el trayecto le marqué yo al arquitecto, le dije, oiga, ¿está interesado usted en Armand Matelar? Dígale que 15 minutos. Duró 1 hora 45 la entrevista y al finalizar el maestro Matelar le dijo, es la primera vez que un periodista me deja explicar lo que yo quiero explicar. En este tiempo la tecnología no estaba tan avanzada, se le mandó en DVD toda su entrevista y el señor quedó admirado. Yo digo que no hay medio pequeño, yo digo que yo soy de los que cualquiera puede tirar balazos de donde estemos, no necesariamente tiene que ser un medio grande, un medio chico, pero yo creo que el Canal 28, si le promovemos o le damos en las escuelas de periodismo, que lo empiecen a escuchar, que lo empiecen a visitar, cada día vamos a tener 1 o 2 radioescuchas y eso ya es ganancia. Es que se nos olvida en ocasiones algo que acabas de decir, ¿no? En algún tiempo nuestro medio estuvo de moda, hablo de 102.1, y curiosamente nos invitaban a todas las escuelas, ¿sí? a platicar, a lo que tú quieras. Y de repente como que dejamos de estar de moda y las escuelas se olvidaron de que también en los medios públicos hacemos periodismo, hacemos locución, hacemos producción y déjame decir algo sin desdeñar el trabajo de los demás, ¿no? Pero en el medio público es en donde más producción se realiza, ¿sí? Es en donde realmente
los alumnos de las escuelas de comunicación pueden aprender acerca de la producción porque es en donde más producción se hace. Y justo esto que mencionan, bueno, pues me da pie para platicarles que en el Festival de Jazz, bueno, pues siempre estamos interesados en trabajar con 3 ejes. Uno, obviamente, bueno, pues es la manifestación artística a través de los conciertos, de las jam sessions. Otra, en el tema académico y educativo, a través de conferencias, en esta ocasión a través de masterclasses. Y esta parte, ¿no? Esta parte que, al igual que el jazz, pues invita al diálogo, el tema de las mesas redondas. Mañana tendremos una con músicos y, bueno, pues en esta con músicos y promotores culturales, y aquí, bueno, pues con periodistas y promotores culturales también. Y eso, bueno, pues me da pie a preguntarles, ¿cuál es entonces la responsabilidad del periodista cultural ante esta convergencia que tenemos? Bueno, no hay espacios, a lo mejor no hay suficiente presupuesto para que se cubran los eventos. Nos hemos topado que, por ejemplo, de hace unos años para acá, antes de la pandemia incluso, los medios ya no van y cubren. A veces hacemos el boletín, se hace el boletín, se manda, y nos ha tocado ver notas de nuestros eventos de periodistas o de medios que ni siquiera asistieron al evento, que simplemente se basaron en el boletín. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Sí, no, ya no tanto del medio, sino del periodista. Bueno, aquí voy a decir que prácticamente 2 años estuvimos muy pasivos, y obviamente al proliferarse las redes sociales, como que estamos en nuestro rinconcito muy cómodos esperando la información, pero creo que depende de todos el que nuevamente nos involucremos, ¿no? Tanto las agencias, los promotores, los periodistas. Creo que todos vamos a empezar nuevamente a salir a la calle y a cubrir, porque realmente es lo que nos hace vivir, ¿sí? Yo te aseguro que yo sentado en mi escritorio no estoy a gusto. Entonces tengo que ir, tengo que salir, tengo que ir a cubrir, tengo que ir a ver, tengo que observar, tengo que escuchar, tengo que ir a investigar. Tampoco podemos sentarnos a investigar en nuestros escritorios porque internet no te lo da todo. Sí te lo da, pero a su modo, ¿no? Y creo que depende de cada quien el que le demos a nuestros públicos realmente lo que sabemos que van a apreciar. Pero sobre todo eso, ¿no? Creo que estamos retomando la intención, pero también estamos lidiando con esas redes sociales que nos pretenden dar todo, y los cómodos, pues ahí estarán disfrutando de sus rincones y acercándose a la información. Perdón, algo más que quería decir con respecto a esto, los influencers. También hay influencers culturales, ¿sí? Hay que buscarlos y hay que ver lo que están haciendo, porque lo hacen con sus medios y están lográndolo. ¿Sí? Aquí tenemos a una. Sí. Menciona casos. Es que hay varios, entonces no quiero hacerles publicidad porque primero quiero que vayan y atiendan las redes sociales de Opus. Sigan a Opus. Yo creo que la respuesta anterior dio mucho pie a contestar mucho esa pregunta, pero quiero compartir una anécdota de... Hay mucha información que no existe todavía, muchísima, o sea, muchísima. Y yo me lo he topado mucho, desde que decidí enfocarme al jazz, pues ha sido desarrollar lo que yo no he podido encontrar y desarrollarlo para facilitárselo a muchas personas que les gusta. Y hasta ayer me dijo una persona más, me gusta el jazz, pero no lo entiendo, no lo conozco. Siempre te dicen eso, y yo digo, es que pues culturalmente hay muchas limitaciones para que te acerques, pero trabajo para esto. Entonces, una anécdota breve que me ha sucedido ya en muchas ocasiones, ¿no? Iba a entrevistar a Bela Fleck y pues busqué, siempre tienes que estudiar al personaje al que te vas a acercar, no puedes llegar a improvisar tus preguntas, ¿no? Y tienes que también entender cuál es la personalidad de la persona que estás entrevistando, porque nunca sabes cómo te va a responder. Entonces, solo había en ese entonces una entrevista en inglés, solo una. Entonces, bueno, la leí, la estudié y me encantó porque en la primera pregunta el periodista le pregunta a Bela Fleck, oye, ¿y cómo te sientes porque gracias a ti el banjo existe en el jazz? Y Bela Fleck le contesta, pues tú eres un ignorante porque el banjo ha sido parte de la tradición del jazz desde sus inicios. Incluso Louis Armstrong en sus primeros
ensambles tenía un baño. Entonces dije, uy, si me equivoco con Bela Fleck, va a ser horrible. Entonces dije, ok, más información. No tengo más información. En todos los sitios de internet está la misma reseñita chiquitita, con las mismas palabras por todos lados. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a escuchar sus discos. Y tiene muchos. Bueno, me puse a escuchar todos los discos de Bela Fleck. Y a partir de ahí pude elaborar muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué involucraste a este compositor aquí? ¿Por qué hiciste este salto de aquí para acá? O sea, ¿no? Te da mucho, y tienes que ser muy maquiavélico, muy astuto para poder avanzar, ¿no? Porque mucha información existe. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad interesante. Vicente. Sí, quiero tomar el micrófono para comentar lo siguiente. A mí me ha tocado ser parte del periodismo cultural así, digamos, en la calle, ir a reportear, ir a redactar y presentar la información, que la información tendría que ser balanceada para que el público la pueda tomar y la pueda considerar creíble. Es lo mismo que a mí me pasa cuando yo ya estoy en el lado institucional. Me ha tocado estar en frente de la jefatura de la coordinación de prensa en la administración de Carmen Jun con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, ahora recientemente también en la administración de la licenciada Rebeca González, en la presidencia de CONARTE también. Estar aquí mismo en la Secretaría de Extensión y Cultura y estar también en la Universidad de Monterrey. ¿A qué voy con esto? Es que yo no solamente no puedo hablar efectivamente de lo que hace la institución mencionada, tengo que hacer que la información sea atractiva, mis responsabilidades es que la información sea atractiva para que la va a leer no sienta que le está hablando la UDEM, no sienta que le está hablando la UNI, hacer que la información en la redacción sea bastante balanceada, sí diciendo los logros que ha tenido la institución, pero además balancear la información con alguna otra, no sé, declaración, algún contexto que le pudiera dar, que le pudiera servir al lector para saber exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, para mí, eso es como una norma que he tratado de llevar, no solamente el periodismo cultural per se, sino institucional también. Bueno, lo que no debemos hacer como responsabilidad es no compartir esas imágenes de inicio de ciclo escolar, donde a los niños de un kinder nadie les había dicho cómo saludar a la bandera, y se hizo tan viral esto. A mí me causó tanto enojo y tanta rabia, porque pudimos, o el maestro, yo sé que los maestros no tuvieron ni siquiera 5 minutos para enseñarles. ¿Por qué compartirlo y destrozar a unos niños que no saben? Hay que enseñarles. Una de nuestras principales responsabilidades no es viralizar las cosas absurdas o tontas. Un periodista tiene que viajar mucho, dialogar, cultivarse, leer, dar charlas, pero saber escuchar también, explicar los conocimientos a los que no saben y llevarlos de la mano a donde no haya arte. Un día en no sé dónde, un evento, había 4 alcaldes y yo me acerqué y les dije, oigan, ¿por qué no inician una campaña contra la ignorancia? La gente no sabe ni siquiera meter la tarjeta al cajero. Enséñenles cosas básicas para acercarlos al municipio. Todos se voltearon, me dejaron hablando solo. O sea, no les interesa resolver las cuestiones de cultura. Entonces nosotros debemos de trabajar para que la gente, desde los niños, enseñarles los conceptos básicos, de llevarlos a un museo, que un pintor esté en el salón, que a los niños les interese todas las artes. Pero, como insisto, no venden, no hay publicidad, pues no me interesa. Pues vamos a buscar esos datos. Ahora que hablan de todo eso, yo tuve un maestro en secundaria, anduve de nómada en una secundaria donde no había secundaria, en edificios prestados. Un maestro, Rodolfo, del TEC de Monterrey, nos puso una canción sobre los juglares. Ríos vagabundos, claros manantiales. Era una canción muy bonita. Y ahorita yo digo, nuestra responsabilidad es ser un juglar cibernético de las artes y un juglar influencer de los buenos, porque
En el caso, saliéndome un poquito del tema, en el caso de Devani, alcanzaron 600,000, 700,000 vistos, 2 o 3 páginas de influencer. Pero cuando el TEC de Monterrey, en plena pandemia, que había 30 o 50 muertos al día en Monterrey, el TEC cada 15 días hacía un enlace con un doctor de León, uno de México y uno de aquí, el doctor Torreamione, 80 personas, 60 personas, y nos estaban hablando por la vida. Imagínate, si es por la vida, hay 80 personas por la cultura, vamos a ver 5 o 6. Eso es lo que hay que hacer. Y a mí me dolió mucho esas imágenes de gente que estimo, que pensaba que era inteligente, compartiendo, riéndose las imágenes, en lugar de decir, eso es lo que no se debe hacer, porque hay que enseñarles a los niños valores, pero no burlarnos de ellos. Y ciertamente, Agustín, estamos justamente en esta mesa, podemos llevar a cabo esta mesa porque, bueno, pues hemos traspasado ya y podemos decir, somos privilegiados de poder tener una charla de este tipo. Hablamos de los derechos culturales todavía como derechos de tercera generación, ya se consideran derechos humanos, pero ¿y qué hay de los derechos que debe tener un periodista? ¿Ustedes creen que debiera enlistarse una lista de derechos para el periodista? Hay un tema aquí en México, seguramente, bueno, pues aquí Agustín nos podrá ahondar más en el tema respecto a los periodistas, a su seguridad, a su propia vida, ¿no? Atentados contra su propia vida. Entonces, cuando hablamos y reconocemos estos derechos culturales, y quien ejerce y quien cumple esa función, ¿tiene derechos? ¿Tiene derechos el periodista cultural? ¿Debería tenerlos? Sí los tiene, y los periodistas culturales son los menos afectados por la violencia. Esto es algo importante. Hay ciudades del norte nosotros tenemos canales en Laredo, Reynosa y Matamoros, no pueden sacar lo que aquí se genera de violencia. Allá los matan. Entonces, sí existen las condiciones. Uno de los principales derechos es con tu jefe o con los dueños, oiga, denme un espacio, 1 minuto, 2 minutos, no me importa si es a las 3 o 4 de la mañana, pero démenlo. Para ahí empezar poco a poco a foguearse y pedir un espacio en radio, y pedir un espacio en plataformas, y pedir un espacio en el periódico. Pero cuando a veces, ayer se murieron 2 personas muy importantes aquí, un arquitecto y otro señor, pues tantas esquelas, rompen todo a otro nivel, y ya para mañana a lo mejor la nota se pierde. Yo veo que el periodista debe buscar esos espacios que no existen, pero hay que ir por ellos. Yo soy de la idea que los alcaldes, porque es la primera institución y no hay que dejarle todo a los papás, los alcaldes tienen que ir a las plazas públicas a llevar a pintores, a llevar a mimos, a llevar la cultura a los niños. A mí me dio mucho gusto cuando quitaron esas cosas amarillas de los parques, veías la cantidad de niños jugando. Pues si van a jugar, vamos a llevarles algo de arte. Juegan algo de fútbol, se enseñan a pintar. Juegan algo, empiezan algo de teatro guiñol, algo de cultura, algo de mímica, de danza. Pero a veces, como es algo que no se ve, es una obra que no se luce, ¿para qué le invierto? Mejor hago una obra donde tengo perfil o tengo futuro político, pues ahí sí le invierto. Pero a la larga va a ser contraproducente. Y bueno, nuestro interés justamente de platicar con ustedes pues es encontrar soluciones, porque nosotros obviamente también estamos en la idea de querer llevar a todos los municipios la cultura a través del jazz, pero bueno, pues, ¿cómo le hacemos? Yendo. Claro. Yendo, que obviamente claro, la voluntad política, el primer obstáculo, pues sí, ¿no? Es el recurso y el compromiso de nuestros políticos, porque siempre nos ofrecen incrementar el nivel cultural, no de manera abierta, pero lo dicen, ¿no? No lo prometen, pero lo dicen. Van a mejorar las condiciones de las plazas, de los centros comunitarios, y ahí es donde hay que ir e involucrarse, ¿no? Obviamente, pues se requiere de un recurso que a veces es difícil. Pienso en el Festival de Jazz, lo que han batallado para hacerlo año con año. Sé por Oscar lo que él sufría cada año, las angustias, el estrés. Cuando platicábamos, pues lo externaba. Pero
está también la voluntad de cada quien, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, y creo que Oscar nos puso el ejemplo, y debemos de seguir por ese lado, ¿no? Todos los promotores culturales lo intentan, se arriesgan, pierden muchas veces porque en ocasiones ponen de sus propios recursos, pero lo hacen, y en algunos casos hay huellas, y esas huellas marcan, y esas huellas pues habrá que seguirlas. ¿Cómo llevar cultura a los municipios? Se ha tenido la oportunidad y se ha buscado las formas. Actualmente pues están ahora las esferas culturales, pues ahora hay que alimentar esas esferas culturales, ¿no? Y hay niños, hay jóvenes, hay señoras, amas de casa, los mismos papás, los líderes de cada familia atienden eventos culturales o artísticos. Los artistas están involucrados, los involucran. El chiste es buscar las formas, ¿no? Y todo se puede lograr. Las plazas públicas sí deberían de estar llenas de pintores, de escultores, de gente haciendo arte, para que todos nos humanicemos y nos acercamos a esas expresiones que, pues eso, a mi juicio nos hacen mejores humanos. Ahorita más, algo que se me ocurrió, ahorita en algunos municipios, creo que San Pedro y Apodaca, ya hay sanciones para las gentes que cometen infracciones de tránsito. En lugar del trabajo comunitario, aparte de eso, decirle a las personas, ¿sabes qué? Una flauta te vale tanto, una guitarra tanto, accesorios para pintura, trajes para hacer mímica, hacer teatro guiñol. Apuéstale esto y tienes que estar presente. Tú aparte tienes que estar presente, aportas algo, el municipio no gasta. O sea, si le dan como un alcalde o un gobernador o un diputado buscan recursos hasta por debajo de las piedras para hacer un metro, que no busquen para la cultura. En muchas editoriales hay libros que casi te los dan a peso, pues hay que regalarlos. O sea, sí existe el cómo. Yo aquí vi algo interesante. Debemos levantar el interés de la sociedad promoviendo nuevos talentos culturales, así como es el Masterchef y todo, pues algo de cultura en tele. Vamos a apostarle. Los niños genio, las entradas gratis a todas las ferias, museos, que regresen los kioscos municipales. A mí me da un enorme gusto ver a los viejitos bailando los jueves y los domingos, y por qué no niños también. Claro. Enseñarle a los niños. Una vez me llegó un video de que en las escuelas de Cuba cómo les enseñan a los niños desde muy pequeñitos el danzón y todo eso, y salen unas eminencias. ¿Por qué aquí no se replican con nuestros géneros de nosotros? O sea, no cuesta nada, nomás es de aplicarse. En la Plaza Hidalgo, durante varios años, se conjugaba tanto talento de artistas locales. No sé si alguien le dé continuidad a eso, pero ahí tuvimos a nuestros grandes representantes del arte plástico, y era un gozo, un disfrute, porque no solamente iban y trabajaban sus obras, sino también había de repente quien se iba y había un micrófono y se ponía a cantar, y alguien llevaba una guitarra y hacían un dueto. Entonces veías esa vida cultural ahí en esa plaza, y eran los domingos. Entonces imagínate la gente que se acercaba, jóvenes, niños, adultos, y yo creo que eso debemos fomentarlo. Y ahora se complejiza, ¿no, Vicente? El tema de la pandemia, el tema de volver, bueno, esto que veías que cuando quitan las cintas amarillas y la gente vuelve a los parques, y ahora que está buscando pues esta oferta cultural, se complejiza, ¿no? Los niños que estuvieron mucho tiempo en casa, de pronto ya no están seguros o no se sienten bien en espacios abiertos. ¿Cómo ir haciendo esa transición? Bueno, a mí me toca ser papá de una niña de 7 años. Justo nos tocó 2 años encerrados en casa, atendiendo las clases de preescolar, y luego entró a primaria. Y sí, la tarea no queda solamente del lado de las instituciones que se dedican justamente a la difusión y promoción de la cultura, también está en los hogares. Sí, afortunadamente en casa mi esposa es licenciada en música, es cantante, yo hago folclore, y tenemos el interés de que ella
pueda mostrar alguna afinidad o algún gusto por las artes, ¿no? Apreciarlas y en un momento dado hasta difundirlas y por qué no promoverlas. Entonces, creo que sí hay un interés de las instituciones actualmente que están promoviendo la cultura, pero también la tarea está en las casas. Entonces, la tarea sí es compleja, porque pues, estamos al día a día, ¿no? Afortunadamente hay hogares en los que sí la familia tiene esa oportunidad de comprender que el arte contribuye al desarrollo de la persona. En otros casos no, en otros casos simplemente lo ven como algo que les es muy difícil tener acceso, y sin embargo no se dan la oportunidad, de acercarse. Entonces dice Toño, sí hay que ir al jazz, sí hay que ir al festival de jazz, pero hay que hacer una tarea en casa, hay que hacer una labor de empapar a los más pequeños y hacer que ellos puedan disfrutar, no sé, de una obra de teatro infantil, de un taller de pintura, de un taller de folclore familiar que me tocó participar, de llevarlos a los congresos. Ahora en julio tuvimos aquí en Nuevo León, se logró la sede del Congreso Nacional para Maestros de Danza del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, a la cual pertenezco. Y entonces hay maestros, es para maestros, pero también había familias, y esas familias trajeron a sus chiquitos, y entonces esos chiquitos que vinieron de todas las partes, de todos los estados de México, estuvieron aquí conociendo el folclore de Nuevo León. Entonces, si no iban a venir más que para vacaciones, se llevaron una pincelada de lo que es el folclore de Nuevo León. Entonces, la tarea sí es de las instituciones, pero también de las familias. Entonces, para mí creo que ahí está la clave para hacer que esta promoción cultural que hace el Festival de Jazz, por ejemplo, no sea tan compleja. Bien, bueno, pues déjenme elaboro otra pregunta a raíz justamente de lo que estás comentando, y ya que tienes ese perfil, Vicente, donde, bueno, pues además eres artista y creo que eso te pone como en otro contexto el tema de la promoción cultural. Y ¿cómo lo están haciendo los artistas? ¿Los artistas verdaderamente están comunicando sus causas, están comunicando lo que verdaderamente quieren decir, se están vinculando correctamente con los medios? ¿De qué manera podemos como ahondar más en esto, Estefanía? Mira, todos estos años me llegan peticiones para que cubra conciertos, álbumes, etcétera, etcétera. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero definitivamente si se comunican contigo de la manera apropiada, con el material adecuado, de manera estructurada, bien escrita, y aparte es un acercamiento, digamos, a veces se les olvida que como somos periodistas y somos culturales y somos de arte y todo esto, también hay una parte formal. O sea, creo que el artista tiene que empezar a notar que si tú me escribes en Facebook, pues no es el medio. O sea, no, mándame un correo formal en el que me mandes todo tu material musical, en el que me comuniques quién forma parte de tu proyecto, por qué vale la pena tu proyecto, cuál es la innovación de tu proyecto, e incluso, mira, decía, lo voy a anotar aquí, vinculándolo con lo de las responsabilidades del periodista, entrevistando a James Gavin, porque digo, yo estudié periodismo, pero me gusta entrevistar a periodistas para aprender de ellos. Y James Gavin, que ahorita, pues bueno, él trabaja en el New York Times y es biógrafo de grandes personalidades. Chet Baker ahorita sacó un libro de George Michael. Bueno, él me decía, el periodista tiene que tener una voz propia, sí, eso es bien importante, un periodista, pero ¿sabes qué? Si un periodista se dedica a escribir, tiene que saber escribir. O sea, antes que nada, tiene que saber escribir.
Y yo creo que eso se vincula a cualquier tipo de periodismo en el sentido de que tienes que saber estructurar tus ideas, saber qué es lo que estás comunicando, cómo lo estás comunicando. Cuando un músico te manda un chilatole, no sabes ni por dónde ayudarlo. Entonces, si el artista nos ayuda a ayudarlos, para nosotros va a ser mucho más fácil darle prioridad a su proyecto. Porque a veces ni siquiera es de, ay, qué sangrones, no me quisieron cubrir. No, es que, oye, si alguien más me envía las cosas como debe enviarlas, me facilita las cosas y la verdad es que se nota un trabajo profesional. Es tu vida al final de cuentas, es tu proyecto. Te dedicas a esto al 100%. ¿Por qué no lo mandas con estructura? Yo creo que ahí hay algo muy importante. ¿Qué dice don Antonio? Talleres para los artistas. Sí he notado que, sí, definitivamente. He notado que en las facultades en donde preparan artistas, les falta les faltan las materias de mercadotecnia, ¿sí? Yo me topé, ¿cómo venderse? Yo me topé, pues obviamente aquí en Opus voy a cumplir 30 años. Yo nada más iba por 5, voy a 30 años, y me he dado cuenta, cuando buscas información de un artista, un gran pianista, un concertista internacional, lo buscas y no lo encuentras. Pides información a la gente de prensa y se tardan 2 semanas en enviarte algo, ¿sí? Ya no es tan así. Pero en ocasiones te lo mandaban por correo. Imagínate de Europa recibir después de 2 meses la información, así. Y para que te manden una hojita con una fotografía. Pero quiero saber más, ¿no? Voy a recibir a tu artista y quiero platicar más de él, quiero promocionarlo mejor. Entonces, pues no nada más es el artista que no se sabe promocionar, sino también la gente que a veces no le halla bien el modo, porque, no sé, en ocasiones he pensado, es cultura, como quiera la reciben, ¿no? Ya lo contrataron, ya lo que sea, o ya lo van a contratar porque es el mejor, lo que sea. Y me topé con eso, o sea, no había información en internet, te hablo de hace 15 años, ¿no? En las páginas, además de que eran muy malas, pues no tenían la información, o había artistas que ni siquiera pensaban en internet. Pero hasta la fecha hay artistas que no se saben promover o que no buscan la manera de promoverse. Entonces, yo aquí voy a distinguir a un personaje porque es de admirarse lo que hace. Eusebio Sánchez, percusionista, desde un principio buscó cómo promoverse, cómo venderse, sin pena, porque a veces a los artistas también les da pena, ¿verdad, Ron? Porque tú eres el artista, porque tienes ese feeling, la sensibilidad, ¿por qué te vas a vender? ¿Sí? Por eso digo, les falta esas materias de mercadotecnia en donde al artista le enseñen a venderse, a mostrarse, a proyectarse. Y este hombre, Eusebio Sánchez, lo ha logrado. Y lo ha logrado al punto de estar interpretando música contemporánea con instrumentos de percusión, los que tú quieras, y ante niños, ¿sí? Ante alumnos de primaria, por ejemplo, ¿no? Haciendo sonar un pollo de esos que silba, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el detalle es ese: saber venderse, exhibirse, mostrarse sin pena, porque no todo mundo va a tener el mecanismo o el equipo para que lo pueda lograr. Cuando involucras a tu familia, que no sabe nada de esto, para que me cuide mis intereses, pues te los va a desmadrar, no te los va a cuidar. Eso ha pasado con artistas, con futbolistas, con todo. Yo estoy de acuerdo con Fanny. La vinculación es buscar esos espacios que existan o no existan, en cualquier medio, cualquier plataforma, y depende cómo se venda la información, es cómo no la compren. Mi papá era ranchero y decía, mijo, en el pedir está el dar. Si lo pides de la manera adecuada, si me lo estructuras bien, le voy a poner atención y le voy a dar el valor que representa y que merece. Pero si te pido una información y nunca me la mandas, pues ¿cómo te voy a atender? El arte y la cultura son fundamentales para una sociedad como la nuestra, que aquí en
en nuestra zona metropolitana de Monterrey nacen 100,000 personas al año, vienen a vivir 100,000 personas al año y ocupan Oxxos, ocupan cultura, ocupan escuelas. Ahorita tenemos un problema fuertísimo de que hay muchos alumnos, entre 18 y 20,000 alumnos pasaron de escuelas privadas por la pandemia, los papás dejaron de trabajar, falleció el abuelito que patrocinaba todo y pasan del sistema privado al público, y ahí están las consecuencias de que ni aulas móviles hay. Entonces hay que estar al pendiente de todo esto, los pequeños y grandes detalles, cómo vender la información para que nos la compren. Y de veras, no metan a la familia en esto si no saben, porque en lugar de ayudar, mejor yo le doy chamba a alguien que sí sabe moverse en este medio. Le voy a ayudar yo a él económicamente y él me va a posicionar, y aparte de posicionar, pues me va a compartir con la gente. Pero a veces cuando metemos a la familia es cuando vienen los problemas, y hay miles de casos en todos los aspectos. Y este perfil de la comunidad que mencionas, bueno, pues también es importante tenerlo en cuenta, las condiciones en las que estamos actualmente, estas personas, los 100,000 que están haciendo día con día, los 100,000 que llegan a vivir, y en las condiciones en las que estamos, el tema de la salud mental, que bueno, pues ya para 2020 se planteaba que 6 de cada 10 adultos mayores tuviera una situación mental, llámese desde depresión hasta Alzheimer, bueno, pues toda la gama de posibilidades. Y también eso como personas también y como promotores y gestores culturales nos tiene que abrir a ser mucho más inclusivos. Sabemos que, por ejemplo, ahora 2 de cada 3 personas están en relación con alguna persona que tiene una discapacidad mental. Recién, bueno, pues están en el Congreso sacando leyes, entonces todavía no sabemos cómo quedó este tema de las personas con discapacidad, pero eso a nivel comunidad y a nivel promotores y a nivel artistas, ¿cómo lo conjugamos? Porque ahora la cultura pues juega otro papel, ¿no? Es esa cohesión de comunidad y bueno, aquí me gustaría que ahondáramos por qué en una ciudad como Monterrey y su área metropolitana es importante que sigamos promoviendo el arte, la cultura, en este caso, bueno, pues a través del jazz, pero en general lo veíamos con el tema de folclore, con el tema del vibrafonista, que por cierto va a estar presente también en nuestro festival. Yo pienso, aquí lo importante es que pensemos que ya somos una ciudad tan grande que no únicamente ha crecido con la sustancia de la localidad, se ha ido enriqueciendo con comunidades de todos lados, y esas comunidades exigen otros aspectos u otras oportunidades. Les voy a poner un ejemplo. En diciembre 22 habla una persona para preguntarme si no había algún concierto entre el 23 y el 24. Si el 24, pues el 24 por la noche es Nochebuena. No es que yo vengo de Zacatecas y allá regularmente hay conciertos navideños en esas fechas. Aquí esas fechas son muertas. Entonces, pues, debemos tratar de identificar esas oportunidades, perdón, porque la intención es satisfacer todas las necesidades de un público tan diverso, pero pensar, como lo dije hace un momento, ya no es simplemente la sustancia original del pueblo regiomontano, del pueblo nuevoleonés. Ya aquí ya está una mezcla muy grande, y hay que atenderla, ¿no? Hay que pensar en todos. No todos son religiosos o atienden a la religión, o no todos atienden las fechas, no todos festejan el 14 de febrero, no todos el Día de la Madre, pero entonces hay que buscar esas oportunidades para satisfacer las exigencias culturales de un pueblo que ya es tan diverso, tan cosmopolita, que hay que pensar que todo el año puede haber oportunidades de difusión de cultura. Pues mira, yo también llevo varios años siendo maestra y noto, por ejemplo, que en México no somos una cultura que sepa escuchar.
la gente no sabe escuchar. Doy clases de idiomas y me sorprende mucho que al hacer ejercicios prácticos de qué es lo que acabo de decirte, me dices otra cosa, pero no porque no tengas vocabulario, sino porque no pusiste atención. Entonces, la música, y sobre todo las músicas complejas como el jazz o la música clásica, pero también muchas otras, el rock progresivo, muchos tipos de rock, pop, o sea, no se trata de un género, se trata de músicas complejas, pueden ayudarte a que si desde niños y niñas los escuchamos, cuando somos adultos podemos tener otro tipo de preparación auditiva que nos ayuda mucho a tener herramientas para la vida, para aprender otros idiomas, para comunicarte mejor con tu familia incluso, para saber. Una vez tuve una clase en la que mis alumnos casi se pusieron a llorar. Es que llegué a una clase de inglés y salí dándome cuenta de que no escucho a mis seres queridos. O sea, la música, yo creo que la música tiene un valor en sí misma, pero si tú le acercas la música a las personas desde que son muy jóvenes, como a través del festival de jazz o a través de... Yo cuando era niña, por ejemplo, y creo que tiene mucho que ver con mi decisión de ser periodista, un día mi papá es doctor y llegó con revistas que un laboratorio había impreso en las que escribían quién era, escribía sobre la historia del rock and roll. Y lo leí y me quedé fascinada y dije, ¿a poco el rock and roll empieza su historia con los afroamericanos y Little Richie y él fue antes que Elvis? ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! Y yo tenía como 7 años. Y luego me llevó a otra revista donde decía, hay 12 tipos de rock progresivo. Y aquí van las diferencias. Y yo fascinada viendo las imágenes. Y esto lo hizo un laboratorio de medicina. Y yo quedé fascinada de que, órale, alguien se puede dedicar a escribir sobre esto. Entonces, si tú le das a un niño esta información, a los adultos, mira, los adultos ya tienen sus configuraciones mentales y a lo mejor va a ser difícil que se las cambies, pero si nosotros promovemos en Nuevo León el arte y la cultura, va a haber una reacción, y esa reacción va a tener no solamente con que vas a tener personas con relaciones más saludables, sino que también van a tener más habilidades en la vida, van a tener un sentido crítico más desarrollado, no los van a engañar. O sea, una persona que dedica su tiempo al arte y la cultura puede desarrollar crítica. ¿Por qué? Pues porque estás viendo historias, estás analizando contextos, estás generando una sinapsis que no harías de otra manera. Y por eso los periodistas son muy valiosos en ese sentido, porque, oye, a lo mejor no tengo mucho dinero, pero de repente veo que en el periódico que salió esto, o veo en internet, o veo en algo que no hubiera llegado a mí de otra manera. Entonces, por eso importa. Y no solo en Nuevo León, en todo México, pero pues vaya, hay que empezar local. A mí solamente me gustaría agregar lo siguiente. Hablamos de los beneficios del arte y de la difusión de la actividad cultural en Monterrey. Y esto me lleva a reflexionar cómo es que las universidades, las facultades que tienen la formación de los futuros periodistas están haciendo algo porque esto cambie. Voy a que, por ejemplo, la experiencia que yo tengo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación es que batallaba mucho con los coordinadores para conseguir permisos para obtener un vehículo, un transporte para traer a los alumnos aquí, por ejemplo. Aquí vine a traerlos en una clase de periodismo cultural a que conocieran el trabajo de Adrián Porcel, un artista local. Y así me encontré no solamente en la UNI, sino también en el Tecmilenio. Batallé mucho para que pudieran dejarme, llevarme a los alumnos a que se enfrentaran a la actividad cultural. Y esto es porque al final de cuentas, lo que decía Agustín en un principio, como la cultura no vende, pues entonces no te doy para que eso suceda. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad, hacer que esto cambie, y la finalidad de esto pues es justamente ir desarrollando a periodistas en lo particular que se dediquen a la promoción cultural. Entonces no solamente está del lado de las familias, de las instituciones, y también de las instituciones que se dedican a la promoción de cultura, sino que también a los que están formando a los nuevos periodistas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, no solamente ser jefes de prensa de un alcalde, de un político, ¿por qué no ser difusor cultural de alguien? Eso es lo que nos falta. Ahorita que hablaban de salud mental, es indignante y todo de que llegues al salón de clases, tomes lista y ella se suicidó ayer, maestro. O sea, es indignante. Entonces, yo veo un área de oportunidad en esto de salud mental. Porque si ahorita los niños tienen sus personajes, que el Hombre Araña y que el He-Man y todos esos personajes, ¿por qué no llevarles la salud mental a través de teatro, de mímica, de sus personajes? Y por ahí nos podemos meter. Ayer o antier me encontré al alcalde de Santa Catarina y a su jefe de prensa y me hablaban que tienen un centro de autismo. Le dije, pues caeré en el huevo, o sea, lleven a los niños de todos lados y va a ser gratis. Le metieron mucha lana y le dije, pero nadie sabe. Aquí en Nuevo León hay muchas empresas. Yo me acuerdo que la mayoría de personas íbamos a la cervecería por la cerveza, sino por el teatro, el museo grandísimo y hermosísimo que estaba ahí al lado. Tenemos grandes universidades, pues debemos tener grande cultura, gran cultura. La cultura no son eventos masivos donde se empeden 200,000 personas o llenamos un gran récord, no. Es llevar a un artista a una colonia, y a mí me da mucho gusto porque por allá viví yo de niño, por la Campana, donde está toda esa fotografía hermosísima, donde están todas las casas pintadas. Yo dije, si aquí se hizo, se puede hacer en todos lados. La gente lo ve, no lo ha manchado. No he visto que ninguna familia haya pintado sobre esa gran obra de arte que hicieron. ¿Por qué? Porque la gente está respetando, nomás hay que enseñarles. Yo quiero concluir con la contestación o el antídoto a las 3 palabras mágicas con las que empecé. Para la desinformación, mis alumnos buscan buena información. Para la ignorancia, buscar mejor educación. Y para la pendejez, tener mejor cultura. Y justo, bueno, pues ya enfilándonos hacia el cierre de esta mesa, enfocándonos en el cómo sí, bueno, ya nos decía por ahí Estefanía, enfocarnos en públicos infantiles, juveniles, en la preparación de los periodistas, en el incluir, bueno, pues también ahora a toda la población vulnerable incluso. ¿Qué otra cosa podríamos, para ir cerrando, podemos hacer para levantar la cultura, para levantar el interés de la población en la cultura? ¿Cómo podríamos entonces estarnos acercando a la comunidad y bueno, pues fortaleciendo este desarrollo? Yo quiero tomar la palabra solamente para, que quede registrado, el interés es que quede registrado para que pueda esto difundirse más ampliamente, porque no veo aquí periodistas, sí, ¿no? Ahí está Lucas. Armando Santos, que nos apoya también aquí en la Secretaría de Extensión y Cultura. Hay una iniciativa que trae el maestro Jesús Óscar González, de crear un colegio de periodismo y de comunicación, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Estamos en esa elaboración del colegio, esa conformación del colegio, varios periodistas, y una de las vertientes que quieren impulsar es justamente el periodismo cultural. Por eso me involucraron a mí para que promoviera esto. Entonces, una de las maneras de que esto pueda tener como una mejor salida, digamos, o una oportunidad de cambio es justamente eso, darle la importancia a ese nivel, de que instituciones como esta que se están creando, que es una AAC, puedan promover el periodismo cultural desde lo colegiado, ¿no? Entonces, aprovecho esta oportunidad para que pueda saberse, para que puedan anotarse, para que puedan las siguientes generaciones de periodistas conocer que existe y en un momento dado unirse a esta causa. Muchas gracias por esta primicia. Fíjate que me llamaste mucho la atención porque mis medios hermanos de la CRO hacen brigada médico asistencial 3 o 4 veces por semana en colonias. A mí se me ocurre una brigada cultural
Con la doctora Patti Cerda, que en paz descanse, hicimos un libro y sacamos a través del C5, nos dieron toda la información, el ingeniero Jaime Rodríguez y el anterior jefe de seguridad, Aldo Fassi, nos dieron todas las llamadas. Entonces trabajamos y sacamos 50 colonias en la zona metropolitana donde existen de todo. Una colonia en García, ahorita me acuerdo el nombre, esa colonia tiene, no es, otra, esa colonia tiene todos los delitos que te puedas imaginar, todos. Pues ahí podemos empezar a llevar estas brigadas culturales, porque ahí se tiene que generar, en donde está el problema, no llevar despensas a cambio de votos. El corte de pelo al rato te vuelve a crecer, pero si llevas cultura, a lo mejor empapas a 2 o a 3 niños que no van a ser sicarios, que no van a poner tienditas, que no van a ser asesinados, y les podemos encaminar. Y estas brigadas culturales también llevarlas a los kinder, a las escuelas, a los polígonos de pobreza que trabajó la señora también, que en paz descanse, que fue secretaria de Desarrollo Social con Nati, y a mí me encantó eso, esos polígonos de pobreza a los que nadie voltea a ver. Finalizo con algo que me llama mucho la atención. Siempre que vienen personas extranjeras, a mí en la facultad me dan la chamba de moverlas y los llevo al obispado. Siempre me piden ir al obispado, y cuando venimos bajando del obispado siempre les digo: ¿qué notaste en Monterrey? La primera palabra: desigualdad. Dijo, no es posible que en un camión vayan como sardinas todos y atrás una chava manejando un BMW convertible. Dijo, Monterrey es muy desigual. Pues vamos a combatir esa desigualdad a través de la cultura. Vamos a aventarnos. Cuenta conmigo. Yo he platicado con Oscar, y con intentarlo no perdemos nada. Yo pienso que con ganar 1 o 2 personas vamos a salir adelante. Muchas gracias. Pues sí, al final de cuentas siempre es el intentar, ¿no? El intentar, pero haciendo, ¿sí? Trabajando. Digo, a mí en lo personal veo el trabajar porque día a día lo palpamos, ¿no? Intentar llenar un teatro con algún intérprete local, proyectarlo, mostrar que es tan bueno como cualquiera. Radio Nuevo León tuvo sus conciertos de primavera musical en el obispado. Subíamos allá a un gran público y eran intérpretes locales. Se mantuvo por muchos años hasta que los presupuestos empiezan a escasear y volvemos al aspecto económico. Pero hay formas, hay modos, y definitivamente hay que buscar esos públicos de pequeños, esos niños a los que podemos influir desde chicos, para que quizá 1 o 2 logre conectarse con la cultura, con el arte. Y recuerdo, no tengo presente el apellido, pero hay un muchacho violinista que es de acá, Ángel, que es de acá de la Independencia. Le dieron un día un violín y se convirtió en un gran violinista, ¿sí? Tú no sabes el apellido de este personaje. Ángel se llama, pero y como él tantos más que han formado parte de las orquestas juveniles, que por cierto habrá que también recordar que, no sé en este momento, pero antes de la pandemia Apodaca contaba con 2 orquestas infantiles, orquestas sinfónicas. Entonces, si hay intentos, si se trabaja, el detalle es darle continuidad a esos esfuerzos. Que sea como política de Estado, ¿no? De cada 3 años o 6 años. La UNESCO nos reconoce. Lamentablemente no siempre se les da el valor a estas instituciones, pero la UNESCO reconoce a los países, a los estados que realmente están creciendo, también por dedicar un presupuesto a la cultura y el arte, ¿sí? Entonces, creo que no estamos en la posición de promotores de buen nivel de arte y cultura a nivel mundial, porque no se otorga ese presupuesto que es parte del PIB. Entonces, no figuramos como un país desarrollado a nivel cultural o artístico, porque el Estado no dedica el presupuesto necesario. No se ve el retorno de la inversión. Así es.
Pero están los esfuerzos que debemos hacer todos, ¿no? Los intentos por acercar el periodismo cultural a los muchachos que están estudiando, el arte y la cultura a los niños, a las familias, integrarlos por ese lado, por medio del arte y la cultura. Y quisiera agregar que, digo, no soy una experta, no sé exactamente cómo maneja cada institución su información para que los alumnos sepan cómo pueden perfilarse hacia una carrera profesional. Sé que yo estudié periodismo por error y luego por amor, me quedé ahí. Y yo en algún momento me di cuenta de que amaba la música, amaba la literatura, entonces armé mis dos pasiones juntas, pero no existe hasta donde yo sé, algún proyecto que te hable sobre periodismo cultural. Y me han comentado profesores de diferentes instituciones y directores que muchos alumnos ya están hartos porque dicen, pues estoy aquí pero me van a matar, o sea, voy a graduarme para ser un periodista de política, o a mí mismo me pasó, salgo de la universidad y solamente quieren contratar gente para que escriba de política y de notas duras. Entonces es bien frustrante porque algo que es tan maravilloso no tiene espacio. ¿Por qué no existe? ¿Y por qué o sea, yo sola he hecho, digo, sí estudié mi carrera, mi maestría y todo, pero la verdad es que yo fui la que compró los libros, yo fui la que se perfiló a desarrollar esto que yo quería interpretar de una manera específica. Y sería muy, muy sano decirle a los jóvenes, oye, existe el periodismo cultural, importa, es fundamental, y aparte vas a tener un espacio y vas a ser bien pagado. O sea, yo creo que ahí hay muchos estratos que tendrían que intervenir y es algo muy, muy importante, repito, como dije al inicio, para tener una sociedad sana. Muchas gracias. Bien, bueno, pues para que este diálogo concluya como debe ser, queremos abrir el micrófono al público. Si alguien de nuestra audiencia tiene algún interés en charlar con nuestros panelistas. Lauro. Sí, yo la pregunta que quiero hacer, un poquito resumiendo lo que es la sesión y entendiendo también el contexto en el que hemos platicado, es: ¿entiende la sociedad o entiende la cultura o las autoridades el beneficio de promover la cultura? Y si no la entienden, ¿qué podemos hacer para apoyarlos a que la entiendan? Porque a raíz de que la podemos entender, la podemos promover. Nadie puede querer algo que no entiende. Mi impresión es que me gustaría mucho escuchar su respuesta. Tengo una opinión muy personal, pero me gustaría escuchar su respuesta. La mayoría de las autoridades tienen grados universitarios, sí lo entienden. No estamos en Irán, donde ahorita todos están quitando la pañoleta de arriba y le están haciendo caso. No somos las mujeres, las jóvenes del mar que hicieron poner en alto el nombre de las mujeres en todo el país. Sí lo entienden, pero ellos buscan otros espacios, buscan un futuro político, buscan 3 y luego 6 años y luego a ver a dónde me columpio. Sí lo entienden. No hay ningún alcalde que no tenga mínimo maestría y sí conocen de cultura y de arte. Hay que ver y hacer un análisis quiénes son sus jefes de cultura en cada municipio para ver si ellos le están diciendo al oído, oye, hay que hacer esto, hay que invertir más. Eso sería un buen principio para saber, de que lo entienden, pero que se hagan los oxisos es otra cosa. Sí, exactamente. Yo solamente comentaría que tanto se entiende que aquí en Nuevo León, que ahora existen 2 entidades de cultura. Existe el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, desde hace 26 años, y ahora para esta administración, la de Samuel García, crearon una Secretaría de Cultura. Ambas dos parecían lo mismo, pero tienen una diferenciación entre ellas. Una se dedicará a la promoción de la cultura y de los artistas, y la otra hacia crear políticas de cultura, que es un tema ahí medio transversal que todavía no se entiende muy bien, pero sí existe el interés. Entonces la intención sería en todo caso que todos esos conceptos, todas esas políticas y programas lleguen efectivamente a la población.
para que pudiera permearse todavía mucho más a nivel social. Muchas gracias. Y pienso que, otra vez, los artistas deben empujar estas iniciativas. Si ya se tienen estas dos instancias, son los artistas y su responsabilidad el que levante el trabajo de ambas, pero también con trabajo, ¿sí? Con mostrar lo que están haciendo y lo que pueden hacer. Hay colectivos de artistas que se unen para mejorar no solamente las condiciones de trabajo o las condiciones de retribución, sino también levantar, hacerse notar y ver que la vida en la ciudad está plena de arte y cultura. Gracias. Gracias. Y bien, bueno, pues estamos por concluir la mesa. ¿Alguien de los panelistas, alguno de nuestros periodistas quiere agregar algo más a este diálogo, a esta charla? Ahorita se me ocurrió una idea. Ya que va el rector, le voy a decir que, pues no una carrera, pero de perdido, crear un promotor cultural. Ahorita están creando muchas cosas, pues vamos sobre eso. La universidad tiene que ir a la vanguardia de todo. Me llamó mucho la atención lo del violinista. Tenemos talento escondido en las colonias que no nos imaginamos. Yo he visto en los mercados rodantes jóvenes con tanto talento, pero no saben cuál es el camino o cuál es la puerta adecuada para que les abramos la puerta. A veces estamos en un programas de televisión donde vende mucho el enseñar, el ser influencer, el OnlyFans y todo eso, pero yo estoy a favor de buscar a esos talentos, ir a cazarlos a los mercados. Yo recuerdo que una vez platiqué con el joven que era Chavita en Voces Inocentes, el autor Torres se llama, venía de Los Ángeles, y me dice que al actor que hizo el papel de Chavita, él lo encontró en el mercado en Coyoacán, y por falta de lana, faltaba otro niño, pues él hizo el papel de él y del niño, de su hermanito. Entonces él fue y buscó el talento a los lugares. Vamos a invertirle tiempo, sí, vamos a invertirle dinero también, pero yo pienso que una buena inversión, o sea, no es un gasto, es una inversión, la educación de nuestros hijos y más la cultura. Muchísimas gracias, Agustín Serna Zamarrón. Bueno, a mí solamente me gustaría comentar que se pierda el miedo a la actividad cultural. Funciones de danza contemporánea de gente muy talentosa se ven bastante despreciadas simplemente porque creen que se van a aburrir o porque creen que no le van a entender. El arte en sí mismo no es para entender, sino solamente para disfrutar. Entonces, igual pasa con muchas expresiones. El jazz, por ejemplo, también tiene su lado ahí en el que la gente dice no entiendo, no quiero oír y por tanto no viene. Entonces, el llamado sería a que nosotros mismos seamos promotores de que no, o sea, de que existe realmente un beneficio el ir a un teatro, el ir a acercarse a este tipo de expresiones y invitar a la gente. O sea, constantemente tengo en esto desde el 94, 93, y desde entonces yo busco de diferentes medios, formas, que esto llegue a mucha más gente. Entonces, mi invitación sería justamente a esa, a que nosotros nos convirtamos, los que estamos aquí, los que nos están viendo, nos van a ver, que busquemos esas formas para que se entienda que no es nada de nuestro mundo, que podemos ir a escuchar a la Sinfónica o al Teatro Universitario o a la Arena, aunque hay muchas críticas en torno a eso, pero que sí, que exista esa intención de que la tarea es constante, es interminable prácticamente. Entonces, una carrera de largo aliento, ¿no? Exacto, de resistencia, como decía el maestro Esquivel. Entonces, a mí me gustaría esto, que quedara esa invitación para que más gente, más familias se pudieran dar la oportunidad de asistir a las actividades culturales desde la primera infancia. Y lo que mencionaba del video de estos niños que no sabían saludar la bandera, ¿por qué no ir a alguien
y ahora sí que sepan los niños saludar la bandera y también viralizar también lo bueno, no nomás lo malo, porque desgraciadamente lo malo se viraliza en un segundo y lo bueno se queda enlatado muchos meses, semanas. A mí me gustaría que alguien de los que criticó todo esto fuera, tomar el video ahora en una ceremonia que se aproxime y que ya vean la otra cara de la moneda de los niños. Ojalá y sea así. Yo también concuerdo que es una carrera de mucha resistencia en la que hay que educar desde la casa. Y a veces, una vez en un campamento de ahí de la facultad, los sábados, vi que un papá apenas llegó a la facultad y con patadas aventó a los niños del carro y se quería deshacer de los niños. No, nosotros tenemos una obligación primero en casa. Los maestros ya son complemento, pero queremos que los maestros les enseñen todo la responsabilidad que yo no tuve, y eso no va. Gracias. Gracias. Estefanía, para concluir. Pues es un honor estar aquí con ustedes. La verdad, como dije hace rato, cuando platico con periodistas aprendo mucho. Me da mucho gusto eso. Por favor, cuenten conmigo si yo puedo apoyar alguno de sus proyectos. Yo creo que ahorita se me hace magnífico saber que vemos las mismas cosas, ¿no? Que vemos las mismas áreas de oportunidad, y yo creo que, pues nada, seguir trabajando juntos, platicando, generando, a ver qué podemos hacer para seguir caminando. Me parece fantástico. Y gracias. Solamente agregar, actividades artísticas hay un montón, actividades culturales también. Viene la Feria del Libro, viene la UANLER el próximo año, entonces asistir y aprovecharlas. Don Antonio. Sí, y bueno, promovamos nuevamente el acercamiento de los jóvenes periodistas al arte y la cultura. Volvemos, una carrera de resistencia, pero cuando estás en el arte y la cultura se triplica. Y entonces, ¿qué resulta? Que quien realmente le entra al ruedo termina enamorado de esto, de verdad. El arte y la cultura sensibilizan, y si tienes toda la información como periodista, vas a ser más humano que cualquiera. Muchísimas gracias. A nombre del Festival de Jazz, de la Asociación Civil Festival de Jazz Nuevo León, les damos las gracias por haber asistido aquí, por converger en este punto. Y bien, bueno, pues quedamos a sus órdenes y nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes.